Entonces el día de hoy, eh, ciencias políticas y económicas. Eh, Muy buenas las reflexiones que leí ayer sobre las frases tanto de Gandhi como de Luther King en la parte de sociales. Habían muy buenas reflexiones por parte de ustedes en WhatsApp. Bueno, comienzo pues recordándoles, por favor, quienes no han enviado la guía, lo hagan el día de hoy. Ya pues obviamente ya comienza a bajar la nota porque pues había una fecha estipulada que era pues el día lunes. Entonces pues digamos que ya en este momento ya llevamos 2 días después. Entonces para que ustedes lo más pronto posible vayan haciendo esas respectivas entregas. Bueno, por otro lado, recordarles a ustedes que son 5 calificaciones, ¿no? Entonces tenemos las 2 guías. La otra semana les estaré compartiendo la actividad evaluativa, que es algo muy sencillo, es un cuestionario muy básico sobre lo que hemos visto durante el trimestre. El cuestionario está dividido en 3 partes, una para sociales, una para ciencias políticas y económicas y otra para filosofía. Más o menos en 2 semanas les estaré pasando una rúbrica de autoevaluación para que ustedes la desarrollen y me la envíen. Y pues nada, esa sería entonces como las calificaciones más la participación en clase. Entonces recordarles que son esas 5 notas, las 2 guías, la actividad evaluativa, la participación y, y la rúbrica o autoevaluación. Esas serían entonces las 5 notas. Bueno, iniciemos entonces haciendo un breve recorderis de algunos temas que quizás vimos en algún momento antes de la Semana Santa. Por ejemplo, ¿quién de ustedes recuerda los problemas que aborda la política? Ese fue un tema que vimos. Sí, un problema de la política actual. ¿Quién quiere participar? ¿Ninguno? Profe, pues la semana, bueno, una semana antes de entrar a la Semana Santa, trabajamos por medio de WhatsApp aquello que se establecía en referirse a todo lo de los derechos, pero también a cómo la política abordaba este tema. Entonces, vimos, por ejemplo, cómo acentuar la paz y la seguridad de los ciudadanos, protegiendo y promoviendo los derechos humanos, también satisfacer las necesidades básicas como lo son la salud, la educación, la vivienda y otros aspectos que conciernen a este tema. Listo, Jamie, muy bien, muchas gracias. Sí, habían problemas, o sea, los problemas que plantea la política es, digamos, cómo elevar la calidad de vida de los ciudadanos, cómo establecer la paz y la seguridad entre los ciudadanos, satisfacer las necesidades básicas, como muy bien tú lo acabas de mencionar, controlar el crecimiento desmedido de la población, frenar el deterioro del medio ambiente. Entonces, como estas circunstancias, así a grosso modo, son como los retos de la política actual. Pero hay un reto grandísimo al interior de esa política y es todo el tema de la corrupción. El tema de la corrupción. O sea, es un tema que tiene una base ética. Buenos días. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Una base ética, una base moral. ¿Mm? Eh,
nosotros vamos a estar mirando algunos conceptos sobre moral en filosofía, pero lo que sí es cierto es que digamos que ese despropósito moral de las nuevas clases dirigentes cada vez más acentuado, ¿sí? Es lo que está dejando un enorme vacío social, porque digamos que a mayor formación ética, a mayor formación, menor formación ética, menor formación moral por parte de quienes nos gobiernan, pues es mayor la corrupción. Y no solamente es la formación en el hecho de recibir, sino también en el hecho de que, pues de poder dar, de tener la capacidad para ofrecer. Formarse, digamos, en el ámbito que uno quiera, no significa solamente recibir una serie de instrucciones, sino que realmente aquello que yo voy recibiendo lo voy viviendo, lo voy ejecutando poco a poco, voy permitiendo moldearme, digamos, a las circunstancias de la vida. Si yo, por ejemplo, elegí ser docente, obviamente que yo el primer día de docente, pues no me las sabía todas. No era, mejor dicho, o sea, el docente más instruido, ¿no? O sea, poco a poco la misma profesión te va dando como las bases, las herramientas suficientes para que tú te vayas amoldando. En el quehacer de la política también, pero hay una base que es imprescindible y esa base es la parte moral, los valores, la base axiológica. La axiología, voy a regalarles aquí una palabra para el día de hoy. La axiología es el estudio de los valores. ¿Mm? Entonces, esa base axiológica que yo tenga me permite a mí tener un mejor desempeño en en lo que yo ejecute. No solamente hablándolo para los políticos, sino también para aquellas personas que tienen algún tipo de influencia o de injerencia sobre otros. Bueno, hoy vamos a mirar un tema bien interesante y está relacionado con lo que pues estamos hablando, pero lo vamos a mirar desde una perspectiva filosófica. Uy, creo que alguien iba a entrar y por error no le pude permitir el ingreso. Que lo vuelva a intentar. Ok. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la política? Eh, Voy a recordarles una noción bien importante. Por ejemplo, el término política viene de la palabra griega polis, que originariamente significa la ciudad autónoma, compuesta de ciudadanos libres con derechos y deberes de intervenir en el destino de la comunidad. Entonces, eso significa la palabra política, viene de polis. Viene de polis, y polis es palabra griega. La polis era Atenas, era la antigua Atenas. Esto ya lo sabemos, creo que pues ya se los había dicho en algún momento. Pero es bien interesante el matiz que aquí se da, porque nos hablan de ciudadanos libres, con derechos, con deberes, capaces de intervenir en el destino de una comunidad. ¿Sí? Esos son digamos que el fundamento de la política. Ciudadanos libres. Voy a utilizar otro término, sujetos de derecho
y de deber. Si de pronto alguien le puede tomar alguna fotico a la pantalla, digamos en la parte del chat donde les escribo como las palabritas y pasárselas al grupo, se lo agradecería mucho. Bueno, entonces, digamos que eso sería en principio, esa sería la base. O sea que para que realmente la política pueda tener un objetivo, para que la política pueda tener una feliz realización en el mundo, valga la redundancia y la rimbombancia de esas palabras, eh, se requiere que nosotros entendamos, ojo, que somos seres políticos desde la cuna, desde nuestras familias, desde la intimidad de nuestros hogares. Desde allí nosotros comenzamos siendo seres políticos. Entonces, se requieren de dos bases formativas en el ser humano. Entonces, por un lado, una base moral y una base política. Ambas tienen que ir de la mano. Si en algún momento se separa lo moral de lo político, entonces es cuando yo comienzo a hacer barbaridades. Es cuando comienzo a utilizar los recursos que son de todos para comprarme un yate, para comprarme una casa a las afueras de la ciudad con muchos lujos. En ese momento, cuando yo separo la moral y la política, comienzo a contratar a mis familiares, comienzo a comprar votos, comienzo a, a perseguir al que piensa distinto, comienzo a pagarle a alguien para que asesine a los líderes sociales, ¿sí? En el momento en que se separa lo moral de lo político. Entonces, la gran crisis que tenemos ahorita en nuestro país no es una crisis de tipo económico. Miren, muchachos, es importante que ustedes lo sepan. Colombia podría ser un país rico. Y yo siento que ustedes lo saben. Ustedes deben saber las potencialidades que tiene solamente hablando del territorio, del campo. Tal vez ustedes están más cercanos incluso a esa realidad que el mismo profesor. A lo mejor están más cerca de todo lo que la tierra que a ustedes los rodea podría dar en términos productivos, en términos económicos, y todo el cuidado que a la vez merece esa misma tierra, ¿sí? Todo el derecho como tal también, pues al evolucionar, se está enfocando en el cuidado del medio ambiente. Claro, porque cuando la frontera entre lo moral y lo político se sobrepasa, cuando se derriban las bases morales, hasta el mismo planeta queda en riesgo. Hasta el mismo planeta como que puede sufrir las consecuencias de unas mentes inconscientes que solamente se preocupan por fines netamente personales, por negocios familiares, ¿sí? Ojo porque quiero, a propósito de ciencias políticas y económicas, introducir un término, y es el término negocio, para que ustedes lo tengan muy claro. Me gustaría, antes de hablarles de el origen de este término, ¿qué entienden ustedes por un negocio? ¿Qué es un negocio? A ver, para puntos, ¿quién quiere participar? ¿Qué es un negocio? ¿Ustedes sí me están escuchando, chicos?
Sí, señor, profe. Bueno, Sí, señor. listo, Emerson, muchas gracias. ¿Qué es un negocio en sus palabras? A ver, Entonces, Jamie. para mí un negocio significa como una empresa. También puede ser una actividad, un trabajo, una ocupación que deseamos realizar o que con anticipada planeación tendremos como a llevar a cabo a diario para obtener un beneficio. Eh, pues hay diferentes negocios, pero pues dependiendo de nuestro enfoque, podemos comercializar productos o también, no sé, cultivarlos, industrializarlos, comercializarlos. Entonces es como dependiendo de, de los propietarios. Listo, Jamie, muchas gracias. Dice Gabriela, un negocio es una manera para ganar dinero. Ambas, eh, también, Gabriela, tienes toda la razón. O sea, fíjense, el negocio está visto para ganar dinero y es una actividad, ¿sí? Voy a partir de ahí. Resulta que las palabras como tal encierran toda una realidad. Y ustedes se fijan que varias de las palabritas que nosotros utilizamos, constantemente yo les estoy diciendo, esto viene del griego o esto viene del latín o viene de no sé qué lengua y significa X cosa. Pues esta palabra se las voy a eso se llama estudio etimológico de las palabras, o sea, como querer saber qué es lo que significa. Entonces, resulta que la palabra negocio, como tal, viene de la lengua latina, viene de dos palabras, ¿no? Del latín. Eh, una palabra significa, es nec, que es negación, y otra es osium, que es tiempo, tiempo libre, ¿sí? Entonces de ahí viene, por ejemplo, asociamos el ocio como no hacer nada. Algunas personas lo entienden como no hacer nada. Eh, Resulta que el negocio como tal, la palabra significa que como que yo me ocupo en algo. Y el ocio solito, es como el tiempo que yo utilizo para hacer lo que realmente me gusta. Ojo con eso, para hacer lo que realmente me gusta. ¿Por qué creen ustedes que en la antigüedad hombres, como por ejemplo del tamaño de Aristóteles, de Platón, de Da Vinci, eh, podrían producir tantísimo conocimiento? Pues precisamente porque ellos contaban con ese tiempo libre para producir ese conocimiento. Digamos, ¿en qué momento se pone uno a hacer obras de filosofía cuando realmente tienes, aparte de tu jornada laboral, muchas otras cosas que hacer, que desarrollar? Casi todo a veces en función del dinero, sacrificando tiempo por dinero. ¿Mm? Los motivadores de estos tiempos hablan mucho de eso, o sea que realmente hemos venido en una dinámica en donde hemos sacrificado tiempo de oro, tiempo valioso, bien sea con la familia, bien sea para desarrollar alguna habilidad
que nosotros tengamos, hemos dejado eso atrás precisamente por el dinero, porque necesitamos, dirían los españoles, necesitamos de la pasta para vivir. ¿Mm? Entonces, en esa búsqueda permanente del dinero, pues hemos tenido que, pues, digamos que sacrificar, valga la redundancia, valga el término, y hacer sacrificios para poder salir adelante. Y eso es una consigna que desde el colegio tal vez los mismos profesores nos hemos encargado de venderles a ustedes. Claro, hay que estudiar, es importante formarse, es importante dedicarle tiempo a las cosas que realmente nos pueden ayudar a conseguir nuestros logros, nuestras metas, nuestros objetivos, pero tengamos cuidado con aquello que sacrificamos, ¿sí? Entonces, ¿qué viene siendo el negocio? El negocio viene siendo la negación del ocio, o sea, la negación del tiempo libre para dedicarme a una actividad netamente productiva. Y entonces, fíjense ustedes, si mi vida se reduce a una actividad netamente productiva, entonces, ¿en qué momento me fortalezco emocionalmente? ¿En qué momento me fortalezco desde el punto de vista de los valores? ¿En qué momento me fortalezco espiritualmente? ¿En qué momento fortalezco las relaciones familiares, las relaciones con amigos, con seres queridos? Entonces, realmente hay que empezar a darle un valor al tiempo. No lo despilfarremos. Es un recurso supremamente sagrado. El tiempo siempre está ahí. El tiempo, ustedes lo saben desde la clase de física, el tiempo es una variable constante. Pin, 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 pin. Nunca se detiene. Entonces está caminando constantemente, es algo duradero. Pero a pesar de que es algo tan duradero, nos es escaso, nos resulta escaso. ¿Por qué nos resulta escaso? Porque hemos empezado a sacrificarlo en pos del negocio, en pos de la mera actividad, la actividad que nos proporcione ganancia. Esta es una reflexión, chicos, no para satanizar los negocios ni el dinero, porque de eso no se trata. Todo lo contrario. Se trata de que nosotros desde ahorita, desde nuestras edades primaverales que tenemos, 15, 16, 17, 14, 12, 18, en fin, tengamos la posibilidad de potenciar aquello que nos gusta hacer. Tengamos la habilidad de administrar muchísimo mejor nuestro tiempo. Dediquemos tiempo para lo que realmente nos gusta. No nos quedemos en solamente, no, es que tenemos muchas tareas. No, hay un tiempo para todo, siempre lo hay. Entonces, les dejo esa consigna. Bueno, hay dos miradas de la política que vamos a ver antes de terminar nuestra clase de hoy, ¿sí? Una política, yo pues vuelvo y les pido el favor, si le pueden tomar una fotico pues a la parte del chat donde voy escribiendo y irle compartiendo esto allá al grupo, al resto de compañeros. La política que busca el bien común. Y tenemos la política que busca el poder. Dos miradas de la política muy puntuales para el día de hoy. Es bastante sencillo, muy sencillo. La política originariamente, la política
como la estudiamos desde la misma raíz de la palabra, la polis, que significa ciudad autónoma, donde hay sujetos libres, sujetos con derechos y con deberes, ¿sí? Partimos de esa noción de política. Al sentir que hay un deber y al sentir que hay un derecho, se requiere de manera indispensable que se promueva el bien común. No puedo pensar en derechos para mí y deberes para el resto de la gente y olvidarme de los derechos de los demás. O sea, yo tengo derecho a ser respetado, pero pues Jamie también merece respeto, Libet merece respeto, Duván, Santiago, Brian, Emerson, Andrés, Jerónimo, Gabriela, todos merecemos respeto. Y digamos que en esa medida es que yo comienzo a plantear la política en términos del bien común. ¿Qué nos va a beneficiar a todos? O sea, si todos tenemos claro que somos sujetos de derecho y tenemos no solamente el derecho, sino el deber también de respetar, pues ya estamos aportándole a ese bien común. Cuando una persona dentro de un grupo tiende siempre a faltar al respeto, a ridiculizar, eh, digamos a destruir con las palabras, pues digamos que ese bien común comienza a verse profundamente afectado, porque la incomodidad general puede llegar a segregar el grupo, a fragmentarlo. Quizás cuando ustedes estaban en la presencialidad y de pronto había algún compañerito o alguna compañerita que no lograba como adaptarse a las dinámicas del curso o que siempre estaban pos de pronto de generar el mal ambiente, pues como que eso podría disgregar al grupo, lo podría fraccionar. Entonces, todos tenemos algo que aportar. Fíjense ustedes que esta es una política, una mirada de la política muy especial, porque es entender que todos tenemos algo para dar. Y dentro de ese algo para dar, pues yo puedo dar respeto, puedo dar comprensión, puedo dar trabajo en equipo, puedo dar solidaridad. Esto realmente nos hace vivir la política como bien común, como un bien de todos. Bien, ¿quién habló de eso? ¿Cuál es como el gestor? Eh, Ustedes ya pues en filosofía lo habrán escuchado, ¿sí? La noción de bien común está puesta por Aristóteles, ¿sí? Y básicamente pues él la describe en un texto que se llama la ética Nicómaco. Dice, la ciencia suprema es la política, ya que ella determina qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles debe aprender cada persona y hasta qué grado. Además, la política está por encima de las facultades más estimadas, como la estrategia, la economía y la retórica, puesto que se sirve de todas estas ciencias y legisla sobre ellas. La política debe buscar el bien del hombre. Entonces, cuando habla del bien del hombre, pues se está refiriendo al hombre universal y no está excluyendo a la mujer, ¿sí? Se está refiriendo a hombres y mujeres. Obviamente que la traducción de lo que les acabo de leer sería mejor que dijera buscar el bien del género humano, para que de pronto desde el lenguaje no haya ningún tipo de inconveniente con el tema del género. Pero es básicamente eso, es el poder legislar qué le sirve a todos, qué nos sirve a todos, ¿sí? En cambio, en contraste, también tenemos la política como la búsqueda de poder. Y ahí hay un señor, tal vez en filosofía lo mencionaremos porque pues todavía estamos apenas en la Edad Media o entrando a la Edad Media en filosofía.
el señor Maquiavelo, ¿sí? Como la búsqueda del poder. ¿Y qué nos dice Maquiavelo? Es alabar que un príncipe sea fiel en el cumplimiento de sus promesas y que no eche mano de sutilezas y artificios, pero la experiencia en estos tiempos nos demuestra que entre los que más se han distinguido por sus hazañas y han mantenido el poder y el control, hay muy pocos que hayan hecho caso de la buena fe o que dejaran de engañar. Esto que les acabo de leer lo saco de el texto del Príncipe, que es como el texto por excelencia de Maquiavelo. Maquiavelo existió entre el 1469 y el 1527, ya pues en los tiempos del Renacimiento. Cuando terminemos nosotros de ver la parte de filosofía medieval, vamos a entrar a esa modernidad y nos vamos a encontrar con un personaje como este. Maquiavelo, ustedes lo recordarán por la famosa frase el fin justifica los medios, y es que cuando el fin justifica los medios, quizás se puede dar esa ruptura entre lo ético y lo político, como les explicaba al principio de la clase. ¿Mm? La búsqueda del poder significa el hecho de que yo tenga como vigente la autoridad sobre otros, el dominio sobre otros. Pero entonces, digamos que al contrastar estas dos miradas de la política, vemos cómo en Aristóteles puede que esté integrado más fuertemente lo ético y lo político, y en Maquiavelo quizás un poco más desvinculado, porque si la finalidad resulta ser el poder, quizás no importa el medio de cómo se consiga. Entonces, allí es cuando, por ejemplo, vamos a ponerlo en un contexto cotidiano, en el contexto de una empresa. Cuando una persona de pronto ingresa a una empresa y no va ascendiendo tanto por sus méritos, por su trabajo, por sus habilidades, sino más bien porque tal vez se presta para comentarios, para chismes, de pronto se presta para hablar mal de los compañeros, para dar quejas, para, digamos, aventarlos, perdónenme la expresión, cuando alguno de ellos se equivoca y ganarse así el favor del jefe para ir ascendiendo y para ir teniendo cada vez un lugar de inmunidad dentro de esa empresa, pues digamos que la persona no interesa si tiene que pasar por encima de otros para que realmente pueda llegar a la obtención de ese cargo que aspira o esa finalidad de mantenerse en su trabajo, y le da mayor prioridad quizás a ese tipo de actividades más que de pronto al desarrollo de sus propias potencialidades. Dice por aquí Moreno, Sergio, dice, como hizo Porfirio Díaz. Sería chévere, Sergio, si no abres el micrófono. Obviamente esto vale como participación, está muy bien. Que de pronto nos contextualizaras un poquito en qué sentido lo hizo Porfirio Díaz. Y si quieres decirlo a viva voz o si lo quieres escribir aquí en el chat. Claro, lo que pasa es que muchos políticos, bueno, personajes que llamamos nosotros los políticos, que podríamos llamarles más bien como los que, digamos, trabajan específicamente en los menesteres del Estado, en las labores del Estado, porque ya pues estas clases nos han dado claridad de que todos, absolutamente todos, somos seres políticos, ¿sí? Y ya entendimos por qué todos somos seres políticos. En la medida en que yo haga parte de un grupo, de una sociedad, desde la familia misma, y yo aporte mi respeto, aporte mi solidaridad, aporte mi responsabilidad, mi trabajo en equipo, allí ya estoy haciendo política.
ya estoy ejerciendo mi rol como ser humano que se relaciona con otros. ¿Mm? Dice por aquí Sergio, muy bien, Porfirio Díaz destituía a otros para subir al poder y cambió la constitución para prevalecer en el poder. Excelente, Sergio. De hecho, si en algún momento tenemos la posibilidad de encontrarnos en la presencialidad, no sé cómo será en Sasaima el tema de poder ver películas, de poder ver, digamos, de tener como un televisor, un video bin. Yo, en lo personal, como llegué este año, pues desconozco esa parte. Sí me gustaría mostrarles una película, se las voy a escribir aquí, que se llama La Ley de Herodes. ¿Sí? Una película donde nos muestra perfectamente eso que tú acabas de describir acá, las formas tan poco éticas que se pueden usar para poder llegar a cargos políticos muy altos, asesinando, robando, calumniando, en fin. Y digamos que la forma en que realmente una persona va olvidando sus propios valores para poder conseguir estos fines. Cuando se busca cambiar la constitución para el beneficio propio. ¿Mm? Dice Jamie, profe, un ejemplo podría ser Judas, la manera tan errónea como actuó, aun cuando Jesús fue su maestro y la persona que nunca le falló, pero cambió su ética y su moral por unas cuantas monedas. Claro, este es el caso típico de la historia de la humanidad, si se quiere, que más, el más emblemático de todos, cuando nosotros hablamos de vender a alguien, el primer referente que tenemos es a Judas, pero eso también hay otras versiones donde Judas tal vez no es tan malo como nos lo pinta la religión católica. Pero bueno, eso será otro tema de otra materia. Sin embargo, podemos ver que realmente nosotros reprobamos, o sea, desde nuestro ser, podemos reprobar este tipo de actitudes, este tipo de procederes, pero a veces inconscientemente los terminamos apoyando cuando nos endulzan el oído, cuando nos dicen, oiga, colabóreme con unos boticos y yo pues le doy este empleo. Colabóreme con unos boticos y lo dejo trabajar tranquilo. Colabóreme con unos boticos y le doy un puestico ahí en la alcaldía. Colabóreme con unos boticos y le dejo manejar el sonido en los eventos de la, digamos, de la alcaldía. En fin, o sea, ya digamos que esa mirada del poder definitivamente nos ha cegado, nos ha quitado cierta autonomía axiológica, hemos olvidado nuestros valores. Entonces la idea es que, claro, dice Sergio, el famoso clientelismo es muy común en este país, exactamente. Entonces ese es precisamente uno de esos vicios en los que ha degenerado la política. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad como ciudadanos? Porque ustedes ya dentro de poco serán ciudadanos. Darle el valor a la política, el valor natural que tiene. Estas clases a veces nos parecen un poco aburridas para algunas personas. Ay, van a hablar de política, ay, qué pereza. Van a hablar de ética, uy, no, no, qué flojera. Pero estas son realmente las clases que nos pueden ayudar a fortalecer una conciencia frente a lo que realmente será nuestro quehacer en la sociedad. Entonces, chicos, esa era la clase del día de hoy. Espero pues que se le haya sacado el mayor provecho posible. Voy a mirar quiénes estuvieron por acá. Veo a Duván Hernández. Presente. Listo, veo a Gabriela Peñuela. Presente. Veo a Jerónimo Estrada. Presente. Santiago Hernández. Presente, profe. Listo.
Libet González. Presente, profe. Listo. Jamie Rodríguez. Presente, profe. Sergio Moreno. Emerson Chitiva. Andrés Oz. Presente, profe. Listo. Presente, profe. Listo, muy bien. Muy bien. ¿Alguien no llame? A mí, profe, a mí. Felipe Medina, muy bien. Listo. Creo que ahora sí son Señor. todos. Listo, chicos. Entonces, espero que tengan un feliz día. ¿Vale? Chao, profe. Bueno, chao. Adiós, Hasta luego, profe. profe. Chao, que estén muy bien. Profe, hasta luego. Feliz día, profesor. Feliz día, que estén bien.